Emilia Pardo Bazán, la escritora que desafió a su época. Hay personas que cambian la historia con ejércitos o discursos políticos, otras lo hacen con ideas. Emilia Pardo Bazán fue una de esas figuras capaces de sacudir los cimientos culturales de su tiempo desde la literatura, el pensamiento y la polémica pública. Novelista, crítica literaria, periodista, ensayista y una de las primeras voces feministas del pensamiento español moderno, Pardo Bazán desafió abiertamente las limitaciones impuestas a las mujeres del siglo XIX. Escribió sobre desigualdad, defendió la educación femenina y llevó a España las corrientes literarias más avanzadas de Europa. Su vida fue una lucha constante contra prejuicios sociales, incluso dentro de los círculos intelectuales que admiraban su talento. Capítulo primero. Orígenes privilegiados, espíritu inconformista. Emilia nació en 1851 en A Coruña, dentro de una familia aristocrática y acomodada. Su padre, liberal moderado y hombre culto, fomentó su educación, algo poco habitual para una niña en la España de la época. Desde muy pequeña mostró un apetito insaciable por la lectura. Mientras otras niñas eran educadas para el matrimonio y la vida doméstica, Emilia devoraba libros de historia, filosofía y literatura de Europa. Una anécdota famosa cuenta que con apenas 9 años escribió su primer relato serio y anunció que quería ser escritora. La reacción familiar osciló entre la sonrisa indulgente y la preocupación. Escribir profesionalmente no era considerado un destino apropiado para una mujer de su clase. Viajó por Francia e Italia durante su juventud, donde entró en contacto con corrientes culturales modernas que más tarde influirían profundamente en su obra. Capítulo segundo. Matrimonio y ruptura con las expectativas sociales. Se casó joven con José Quiroga, un matrimonio que inicialmente parecía encajar con las normas sociales de la aristocracia. Sin embargo, Emilia nunca aceptó el papel pasivo que se esperaba de ella. Continuó escribiendo, viajando y participando en debates intelectuales. Sus publicaciones empezaron a ganar notoriedad y también críticas. Con el tiempo la pareja terminó separándose, algo escandaloso para la sociedad española del momento, aunque nunca formalizaron un divorcio legal, ya que no existía en España. Aquí una curiosidad significativa: en lugar de retirarse a la vida privada tras la separación, Emilia intensificó su actividad intelectual, convirtiendo su casa en un centro de encuentro literario. Capítulo tercero. La llegada del naturalismo y el escándalo literario. En la década de 1880 introdujo en España el naturalismo literario inspirado por Émile Zola. Su ensayo La cuestión palpitante provocó una tormenta cultural. Defendía una literatura realista que mostrara sin filtros la sociedad, incluyendo la pobreza, desigualdad y conflictos morales. Muchos críticos conservadores la atacaron, argumentando que una mujer no debía escribir sobre temas duros o científicos. Una anécdota reveladora: algunos periódicos criticaban más su condición de mujer opinando públicamente que en el contenido de sus textos. Pero lejos de intimidarse, respondió con ironía y argumentos sólidos, convirtiéndose en una polemista respetada y temida. Capítulo cuarto. Las grandes novelas. Retratar la sociedad española. Su obra más famosa, Los Pazos de Ulloa, ofreció un retrato crudo del mundo rural gallego, marcado por el caciquismo, la decadencia aristocrática y la violencia social. La novela sorprendió por su fuerza descriptiva y por personajes psicológicamente complejos. Aquí un detalle curioso: Emilia visitaba personalmente escenarios rurales para observar costumbres y lenguaje, mostrando un enfoque casi documental.
Además de las novelas, escribió cientos de artículos periodísticos. Fue una de las primeras escritoras españolas en vivir parcialmente de su producción intelectual, algo extraordinario para su tiempo. Capítulo V. Feminismo antes del feminismo organizado. Aunque ella no siempre utilizó la palabra feminista en el sentido moderno, defendió con firmeza la educación femenina y la igualdad intelectual. Sostenía que la falta de formación no era una cuestión natural, sino social. Participó en congresos internacionales y escribió ensayos sobre la situación de la mujer en Europa. Sus posiciones resultaban incómodas tanto para conservadores como para ciertos sectores progresistas que no consideraban prioritarias las demandas de igualdad de género. Aquí otra anécdota significativa. Cuando solicitó ingresar en la Real Academia Española, su candidatura fue rechazada, en gran parte por ser mujer, pese a su prestigio literario. Este rechazo simboliza la contradicción de su tiempo, admirada como escritora, pero excluida de las instituciones oficiales. Capítulo VI. Una vida en los círculos intelectuales. Emilia fue contemporánea y amiga de figuras como Benito Pérez Galdós, con quien mantuvo una relación personal y literaria muy comentada por la prensa de la época. Sus tertulias en Madrid reunían a escritores, políticos y artistas. Allí se debatía sobre literatura europea, política y el futuro cultural de España. Un dato curioso, era conocida por su energía incansable, dictaba textos mientras viajaba en tren y podía escribir durante largas jornadas sin descanso. Capítulo VII. Últimos años y legado. En sus últimos años continuó escribiendo y dando conferencias. Fue nombrada catedrática de literatura contemporánea, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en ocupar un puesto universitario de esa importancia en España. Murió en Madrid en 1921, dejando una producción inmensa que abarca novelas, cuentos, ensayos, teatro y periodismo. Durante un tiempo su obra fue parcialmente eclipsada, pero el redescubrimiento crítico del siglo XX la situó como una figura clave del realismo europeo. Emilia fue una de las primeras escritoras españolas en viajar sola por Europa para documentarse. Publicó más de 500 cuentos a lo largo de su carrera. Defendía que la literatura debía mostrar la vida social, aunque resultara incómoda. Era famosa por su humor irónico en debates públicos. Su biblioteca personal llegó a ser una de las más completas de España en literatura contemporánea. Estos son algunos datos curiosos que enriquecen su historia. La vida de Emilia Pardo Bazán ofrece elementos narrativos muy potentes. Una mujer adelantada a su tiempo, enfrentándose a normas sociales rígidas, escándalos literarios y debates públicos apasionados, una batalla intelectual por la modernización cultural de España y el contraste entre reconocimiento popular y rechazo institucional. Esta es una historia de talento, independencia y resistencia intelectual, perfecta para mostrar cómo las ideas también pueden cambiar la historia.